Bueno, muy buenos días, mis niños. Espero que estén con toda la energía para iniciar nuestra jornada escolar el día de hoy. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con nuestro devocional, así que espero que estén muy listos, muy atentos y que alisten su Biblia, porque hoy vamos a ver la historia cuando Jesús camina sobre las aguas. Muy bien. Quiero que estén muy atentos porque esta historia es muy bonita. Así que primero leeremos en nuestra Biblia Mateo, buscamos 14. Muy bien, del 22 al 23. Ustedes ya saben buscar en su Biblia. Los que aún no saben, por favor, pídanle ayuda a sus papitos, aunque yo lo coloqué aquí para que pudiéramos leerlos todos, ¿verdad? Pero lo ideal es que ustedes lo busquen en su Biblia. Recuerden que en su Biblia ustedes pueden realizar estudios, pueden marcar con color las citas bíblicas que más les gusten, las promesas que Dios tiene para ustedes y todas estas cosas. Bueno, así que vamos a iniciar con nuestra lectura de nuestra historia. Muy atentos todos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Enseguida, miren, para que todos leamos al tiempo. Bueno, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a un barco y se le adelantaran al otro lado mientras que él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, ¿a cuál gente? Recuerden que ayer vimos que le dio a la gente mucho pan y muchos peces. Bueno, entonces Jesús estaba despidiendo de esas personas, ¿cierto? Se estaba despidiendo de ellos y empezó a subir la montaña para ir a orar a solas. Al anochecer, estaba allí Jesús solo y la barca ya estaba bastante lejos donde iban sus discípulos. Iba muy lejos la barca de la tierra y estaba que se movía por las olas. Así que el viento estaba muy fuerte. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, imagínense en eso, quedaron muy aterrados, asustados, y uno de ellos gritó: ¡Es un fantasma! Entonces todos empezaron a gritar de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, le dijo Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Entonces Jesús le dijo: ven. Pedro se bajó del barco y caminó sobre el agua yendo hacia Jesús. Pero cuando sintió el viento fuerte, tuvo mucho miedo y perdió su fe y comenzó a hundirse. Entonces gritaba con mucha fuerza: Señor, sálvame, porque estaba muy asustado, ¿verdad? Enseguida Jesús le tendió la mano a Pedro y sujetándolo le respondió y diciéndole fuertemente le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciéndole a Jesús, obviamente, ¿no? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muy bien. Bueno, espero que hayan leído conmigo y ahora quiero que estén muy atentos porque vamos a ver la historia. Ya la leímos, ahora la vamos a ver. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Caminar sobre el agua. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 27 que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El mensaje es: al poner nuestra vista en Jesús somos salvos. ¿Sabes nadar? ¿Puedes mantenerte a flote en el agua? ¿Quién te cuida cuando nadas? Hace mucho tiempo, Jesús observó a Pedro intentando caminar sobre el agua. Descubramos juntos lo que sucedió. Pedro sacudió la cabeza. Estaba recordando cómo Jesús había alimentado a la cuantiosa multitud aquel día. Solo unos
pocos panes y algunos pescados. Y Jesús lo hizo alcanzar para alimentar a miles de personas. Sí, fue asombroso. concordó Juan. Nunca creí que vería una cosa semejante. Los discípulos continuaron hablando mientras el bote navegaba silenciosamente. Conversaban de los milagros del día. Cuánto deseaban que Jesús le permitiera al pueblo que lo coronara como rey. Al final de ese día, Jesús había pedido a los discípulos que partieran antes que él. Les había indicado que se adelantaran y que cruzaran el lago en la barca. Luego de que partieran, Jesús envió a la gente a sus hogares y buscó un lugar tranquilo para orar. Mientras que en el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza. Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche Jesús vio las luchas, el viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. Miren allí, un fantasma. Hay alguien que está caminando sobre el agua. Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo. Dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento. Después Pedro gritó. Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando, ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó. ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Y el barquito pesquero navegó hasta el otro lado del lago. Hoy Jesús nos dice a nosotros: Mantengan su vista puesta en mí. Estoy aquí para rescatarlos. No pueden hacerlo por ustedes mismos, pero no se preocupen. Yo puedo salvarlos. Tan solo sigan confiando en mí. Bueno, mis niños, pues ya leímos la historia, ahora la vimos y es una historia muy bonita y yo sé que ustedes ya la aprendieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que todo es posible, que lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Así que vamos a escribir Lucas 18:27 en nuestro cuaderno, muy bonito, ¿verdad? Y lo vamos a memorizar, porque es nuestro versículo de la semana. Si es posible, envíenmelo de una vez, ya que es una actividad cortica y tienen tiempo sobrante de nuestro devocional para realizarla. Bueno, mis niños, Dios los bendiga, disfruten mucho y ya alístense para comenzar con nuestra clase de ciencias naturales. Bendiciones.